En el caso Metástasis, la Fiscalía ubicó a Javier Jordán, socio del narco Leandro Norero, a su abogado Cristian Romero y 2 personas más, como cabecillas de una organización criminal y de corrupción en la justicia. El paro de transportistas urbanos de Guayaquil cerró su tercer día sin que se concrete una solución, pues aunque el gremio en protesta y la autoridad dijeron que se reunirían, la cita no se concretó. John Pollitt, hijo del ex contralor, fue arrestado en Miami y está acusado de 3 delitos relacionados con el lavado de activos, con dinero producto de la corrupción. A partir de hoy, las instituciones públicas solo pueden presentar información de obras con autorización del Consejo Electoral, que hoy aprobó convocar a las elecciones de febrero de 2025. 83,000 barriles se dejaron de extraer en un mes por problemas de electricidad, sequía e inseguridad, según Petroecuador. Personas que sufren de problemas de salud mental crearon un huerto que se puede visitar y gracias a esos recorridos guiados obtuvieron un premio internacional. Pese a que el debate presidencial de Estados Unidos mostró a una Kamala Harris más aplomada que su rival Donald Trump, las primeras encuestas reflejan que la intención de voto los mantiene en un empate técnico. A sus 86 años y tras una larga lucha contra el cáncer, falleció el expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Una caravana motorizada por las calles de Guayaquil, con decoraciones y otros honores, marcaron el homenaje a la doble medallista paralímpica Kiara Rodríguez. Un estudio científico confirma que tomar café con moderación mejora la memoria, pero no hay que consumirlo con exceso. Buenas noches, amigos. Comenzamos este miércoles Televistazo Estelar informando que la Fiscalía acusó como cabecillas del caso Metástasis a 4 operadores del narcotraficante Leandro Norero, entre ellos Javier Jordán. También acusó como autores directos en grado de colaboradores al ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga y a Wilman Terán. La Fiscalía decidió acusar de delincuencia organizada a los 37 procesados del caso Metástasis. El fiscal subrogante Wilson Toainga los dividió en 2 grupos. En el primero puso a los 4 cabecillas que formaron parte de la cúpula criminal que trabajó directamente para el narcotraficante Leandro Norero. Javier Jordán, socio del narcotraficante, su abogado Cristian Romero, su operador financiero Fabián Camposano alias Yankee y su mano derecha Javier Novillo alias Novita. Solo Novillo está preso y asiste a las audiencias. Los otros 3 están prófugos. Según el fiscal, Jordán ofreció sus empresas a Norero para justificar el lavado de dinero, movía sus bienes dentro y fuera de Ecuador, le pidió apoyo para lograr la libertad de Jorge Glass e instigó a cometer delitos en contra de periodistas y legisladores. Camposano proporcionaba los fondos para Norero mediante la venta de droga y armas. Alias Novita era el contacto de Norero con el resto de la red, se encargaba de los pagos. Y Cristian Romero sobornaba jueces, fiscales, policías y más funcionarios públicos para obtener fallos a favor de Norero, sus hermanos y su esposa. El segundo grupo es de los colaboradores. Ahí está el exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, alias del Ruso. Tiene orden de prisión y está prófugo. Él respondía, según el fiscal, a Jordán y Norero. Era el brazo político de la estructura criminal en la Asamblea Nacional. Se encargaba de atacar a Fernando Villavicencio, quien publicó la foto en la piscina que evidenció las relaciones delictivas de la organización. El fiscal también considera colaborador a Wilman Terán. Lo acusó de recibir dinero como juez de la Corte Nacional para demorar la notificación de la sentencia de Israel Norero, hermano del narcotraficante, y de negociar con uno de sus operadores a quien recibió en su despacho, según fotografías enviadas a Norero. Este jueves el fiscal Toainga seguirá con el dictamen acusatorio para los demás procesados. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, presentó ante la justicia acciones de protección contra Ecuavisa y Teleamazonas. Terán pretende que los jueces ordenen a los 2 medios de comunicación que lo entrevisten para responder a declaraciones de la fiscal Diana Salazar. La audiencia en que se conocerá el recurso presentado contra Ecuavisa será este viernes en Quito. Luisa María Heredia tiene un informe.
Wilman Terán quiere responderle a Diana Salazar. Y para eso, desde prisión, el expresidente del Consejo de la Judicatura el pasado 27 de agosto presentó una acción de protección contra Ecuavisa. Busca responder a las declaraciones que hizo la fiscal general en entrevista en Contacto Directo el 23 de agosto, pues considera que afectaron su imagen ya que Salazar lo acusó de cometer delitos, tener vínculos con narcotraficantes y mantener el control de la Corte Nacional de Justicia. Terán, quien a mediados de diciembre fue detenido y actualmente es procesado precisamente por el delito de obstrucción a la justicia en el caso Independencia Judicial y por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Dice ser objeto de críticas que no tienen bases. Pide que se declare la vulneración de sus derechos porque asegura que no se le concedió un espacio para la réplica, aunque no presentó una sola solicitud antes. Como compensación, quiere que se le realice una entrevista en el mismo día, viernes, mismo espacio, tiempo y horario en el que se entrevistó a la doctora Diana Salazar, e incluso que sea el mismo periodista Carlos Rojas quien lo entreviste. Es decir, Terán quiere que la fuerza pública lo traslade desde la cárcel 4, donde está, hasta el set de Ecuavisa Quito, para que dé una entrevista. Un pedido sin precedentes. El recurso está en manos de un tribunal conformado por los jueces penales Galo Rumiguano, Pablo Coello y Milton Maroto. La audiencia oral pública en que se conocerá la acción de protección se realizará este viernes 13 de septiembre a las 14:30. Pero Ecuavisa no es el único medio en el que Terán quiere ser entrevistado. Un día después, alias Diablo, que es como según Fiscalía se lo identifica en los chats de Metástasis, también presentó una acción de protección contra Teleamazonas. Asimismo, pide replicar las declaraciones vertidas por la fiscal, aunque en ese caso no condiciona el día ni el espacio ni especifica a la persona que debe entrevistarlo. Este pedido está en manos de la jueza Margarita Ortega de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la familia de Quito. Replicar a un medio de comunicación es un mecanismo legal que puede utilizar todo ciudadano que considere que sus derechos han sido violados. Para ello tiene que solicitarlo y argumentar sus razones. Entonces el medio evalúa y si no da paso a su requerimiento, el supuesto afectado aún puede acudir a la Defensoría del Pueblo. Y solamente una vez agotada esa vía administrativa puede recurrir a la justicia ordinaria. El señor Wilman Terán no siguió ese proceso. Ecuavisa no invitó a la señora fiscal de la Nación, Diana Salazar, para que hablara de casos específicos. Ella, en uso de sus atribuciones, hizo referencia a investigaciones de corrupción que lleva a cabo. En ese contexto, es inaudito que una persona investigada, detenida y procesada pretenda convertir un medio en un tribunal. Su defensa debe ejercerla ante los jueces, no en los medios. Es claro que la justicia debe desechar el pedido de Wilman Terán, que pretende replicar en Ecuavisa y Teleamazonas las afirmaciones de la fiscal general de la Nación. De lo contrario, los medios no podrían informar al país sobre los delitos que se cometen a diario, so pena de tener que invitar a sus posibles autores a replicar a fiscales y jueces. John Pollitt, hijo del ex contralor Carlos Pollitt, fue arrestado en Estados Unidos. La fiscalía de ese país lo acusó el 5 de septiembre de lavado de activos y de ser responsable de las transacciones para la compra y venta de bienes en la Florida con dinero de coimas y actos de corrupción de su padre en Ecuador entre los años 2007 y 2017. La información sobre el arresto de John Christopher Pollitt fue publicada este miércoles en el sistema judicial de Estados Unidos. Su detención ocurrió 2 días después de la suspensión de la audiencia en la que se debía dictar sentencia definitiva en contra de Carlos Pollitt, declarado culpable de corrupción y que fue pospuesta para el 27 de este mes. Guayaquil, un paro sin salida. El paro parcial de buses en Guayaquil se mantuvo por tercer día consecutivo. El gremio de transportistas está dividido. 24 cooperativas acordaron volver al diálogo y laborar, mientras que otras 34 siguen paralizadas. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Tal como lo dijo en Contacto Directo el gerente de la Autoridad de Tránsito ATM, los transportistas que sí están circulando en Guayaquil se reunieron con la entidad para buscar acuerdos en el tercer día del paro parcial de buses. También aseguró que el presidente del gremio en Guayas, Cristian Sarmiento, quien lidera a los que están paralizados, estaba invitado. Está cordialmente invitado a venir, porque nosotros somos una administración de puertas abiertas. La reunión sí se dio. Llegaron el gerente de la ATM y también Sarmiento,
junto a otros conductores. Sin embargo, no pudieron ingresar. Empezaron reclamos y decidieron retirarse, no sin antes decir el motivo. Que me acaban de indicar de que me han estado esperando, pero a las 9 de la mañana en el despacho del ingeniero Salvatierra y no a las 11 como se pronunció en el programa de contacto directo, que no estaban en el listado y no los puedo atender. Salvatierra aseguró que Sarmiento sí sabía que estaba convocado a las 9 de la mañana. Lo esperé y luego me convoqué con los transportistas que sí quieren trabajar por Guayaquil. La reunión de ATM con los conductores que sí circulan muestra que el gremio está dividido. Hubo representantes de 24 cooperativas, que significan 1.300 buses de los 2.500 que hay en Guayaquil según la ATM. Entre ellos estaba Alberto Arias, que antes fue asambleísta por el correísmo. Con él y los otros asistentes se acordó dialogar hasta el próximo miércoles para definir en qué tiempo se subirá el pasaje a 45 centavos. ¿Y cuándo habrá mejoras en los buses? Somos parte de FETUC, sino que lo que pasa es que no ha habido transparencia en las conversaciones. Mientras esto ocurría, las cooperativas que siguen en paro se reunieron en la sede de la FETUC con una postura diferente. Se encuentra algo dividido, no dividido totalmente. ¿Saben por qué? Porque hay representantes que se encuentran allá que solo están pensando en el bolsillo de ellos porque explotan a los transportistas. Pese a los incidentes de este miércoles, habrá un nuevo llamado a Cristian Sarmiento. Tendríamos que volverlo a convocar al señor Sarmiento para que vaya a las oficinas de ATM. El paro parcial de buses entrará a su cuarto día este jueves. Y precisamente el paro de transporte urbano que por 3 días seguidos soporta Guayaquil empieza a generar nuevas rutinas en quienes necesitan movilizarse. La ciudad sigue su marcha aún con la paralización. Veamos. Tercer día y la paciencia comienza a agotarse. Que nadie dice nada. Es que, ¿cómo seguir pidiendo paciencia si levantarse en Guayaquil en estos días significa, para muchos, prepararse para la batalla? 2 horas y media aquí esperando y nada que pasa un carro. Y si no le creen, pregúntenle a Jairo, que esta mañana salió preparado. Manga larga para no quemarse con el sol, que en esta ciudad pega fuerte desde temprano. Botella con algo fresco en mano por la misma razón. Y paciencia, mucha, para esperar un carro que lo lleve a su trabajo. Él vive por la entrada de la 8 y trabaja en la Tarazana, 11 kilómetros de distancia. Y cuando no hay paro, más de 1 hora de recorrido en bus. Pero hoy ese tiempo se le fue solo esperando. Salí a las 6:30 de la mañana y mire, ya son casi las 9. Irse en un carro particular de los que están ayudando durante el paro parecía una opción, pero al final, no. Me están cobrando $5. Ahora imagínense pagar $5 diarios. $5 diarios que no hay ahorita en el bolsillo. Y eso que ya para ese momento él había sorteado el primer obstáculo. Ya había avanzado un poco en su recorrido. Me trepé encima una volqueta y ahí a la suerte hasta donde la volqueta va. Pero a veces no hay más remedio. Jairo tuvo que tomar un taxi y en el camino era obvio el tema de conversación. Vengo haciendo 2 tramos. Bueno, 3 tramos con el que salgo desde mi casa. ¿Y cómo dicen que no hay solidaridad en Guayaquil? El taxista está consciente del problema que causa el paro. Y ahorita estoy llevando aquí al señor, más que sea llevándolo, porque igual yo venía para acá y ahí yo lo traje. Igual no le cobré nada, solamente lo traje, solamente para hacerle un bien a él. Hoy tuvo suerte, pero si el paro no se termina, sabe que mañana probablemente ya no la tenga. Esperemos que ya se solucione. Porque mientras no se solucione, hay miles de Jairos en los paraderos, que son los que todos los días cargan con las consecuencias. La producción petrolera cae en picada por problemas de abastecimiento de energía y también de inseguridad. Petroecuador dejó de producir 83,000 barriles de crudo en el último mes por el cierre forzado de pozos. Paul Romero tiene más información. En los últimos 41 días, la producción petrolera estatal cayó aceleradamente por el cierre forzado de pozos. Entre agosto y en los 11 días de septiembre, el país dejó de extraer 83,284 barriles de petróleo. Petroecuador señaló los principales factores para la suspensión de las operaciones en los campos. Las fallas en los equipos por falta de electricidad es el principal y por el cual se apagaron pozos en 11 bloques de Orellana, Sucumbíos y Napo. Bloque 31, Apaicanenque, 61 Auca, 58 Cuyabeno, 12 Edén Yuturi, 43 Itetén, 15 Indillana, 56 Lago Agrio,
57 Libertador, 21 Osoyuralpa, 60 Sacha y 57 Xuxufindi. Y las noticias no son alentadoras, porque no hay una fecha determinada para el encendido de los pozos. Según Petroecuador, la inédita caída de la producción entre agosto y septiembre también se debió a los daños en las tuberías que cumplieron su vida útil y que no han sido reemplazadas. Otra causa son las perforaciones clandestinas detectadas en los campos Auca, Edén Yuturi, Indillana y Xuxufindi. Para rematar el problema se sumó la sequía que redujo la navegabilidad del río Napo. Las gabarras que abastecen con combustible a los campos petroleros de la provincia de Orellana, en particular al bloque 43 ITT, están fuera de servicio. Este miércoles la producción de Petroecuador cayó a 373,000 barriles por día, cuando el promedio diario durante los 7 meses del año fue de 456,000 barriles. Estados Unidos. Harris ganó el debate. En la recta final hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris protagonizaron un esperado debate. Es la primera vez que se enfrentan en un cara a cara, en momentos en que la campaña del Partido Demócrata ha dado un giro radical luego de la renuncia de Joe Biden a la reelección. La economía, el aborto, la migración, el pasado de los candidatos, así como las crisis en Ucrania y Medio Oriente, dominaron el encuentro. El reporte con Pedro Jiménez. Kamala Harris y Donald Trump llegaron a este debate en un momento crítico de la campaña, con encuestas que los mantienen en un empate virtual y con la expectativa de cómo al final responderán los votantes de al menos 7 estados indecisos, aquellos que en unas elecciones dan el triunfo a los demócratas y en otras a los republicanos. Donald Trump está en su tercera campaña presidencial y en el debate comparó a Kamala Harris con el presidente Joe Biden, dando paso a uno de los primeros enfrentamientos de la noche. She is Biden, the worst inflation we've ever had, a horrible economy because inflation has made it so bad, and she can't get away with that. Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country. Harris habló de su plan de gobierno describiéndolo como la creación de una economía de oportunidad, a lo que Trump refutó refiriéndose a los más de 3 años que ha sido vicepresidenta. She's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? Harris contraatacó utilizando los enredos judiciales de Trump. I think this is so rich, coming from someone who has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference, and his next big court appearance is in November at his own criminal sentencing. Debatieron sobre el aborto en los Estados Unidos. Trump cuestionó a Harris por sus intenciones de restablecer la sentencia Roe vs. Wade que legalizó el aborto en todo el país y que fue revocada por la Corte Suprema en 2022. Because they're radical. The Democrats are radical in that. But her vice presidential pick says abortion in the 9th month. That is not happening. It's insulting to the women of America. Chocaron en temas migratorios. Harris acusó a Trump de haber bloqueado en el Congreso una ley bipartidista para el control de la frontera sur, mientras que Trump dijo que por la gestión de los demócratas es que al país han llegado decenas de miles de migrantes que han hecho que aumente la criminalidad en Estados Unidos. Sobre la guerra de Israel contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza, Harris reconoció el derecho de Israel a defenderse, pero dijo que los combates deben terminar. Trump, en cambio, dijo que de estar él en el gobierno, esa guerra no estaría ocurriendo, al igual que la invasión de Rusia contra Ucrania. Pero Harris aseguró que si dependiera de Trump, Vladimir Putin estaría sentado en Kiev planificando cómo invadir el resto de Europa, empezando por Polonia. A la hora de los argumentos finales, Donald Trump cuestionó a Kamala Harris y al gobierno de Joe Biden por no haber hecho lo suficiente para mejorar la economía de Estados Unidos, mientras que Harris hizo un llamado a los indecisos y también a los republicanos arrepentidos que no quieren votar por Donald Trump, diciéndoles que en su campaña hay espacio para ellos. El debate entre Trump y Harris se realizó en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, uno de los estados clave para ganar la presidencia. Fue un evento sin público, organizado por la cadena de noticias ABC. Ileana Suárez con el informe.
El primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump se llevó a cabo en el National Constitution Center de Filadelfia, sin público. Los candidatos cumplieron con las reglas preestablecidas por la cadena ABC News para el encuentro. Cada uno tuvo 2 minutos para responder las preguntas hechas por los moderadores, Lindsay Davis y David Muir, quienes aplicaron verificación en vivo de las respuestas, algo que faltó en los debates anteriores. Los micrófonos se mantuvieron apagados y fueron encendidos al turno de hablar de cada uno. Tanto Trump como Harris se enzarzaron en señalamientos y se culparon mutuamente de ser un peligro para Estados Unidos. El republicano habló unos 42 minutos y la demócrata se tomó 37 minutos. A pocos minutos de haber terminado el debate presidencial, el equipo de Harris anunció que ella ya está lista para un segundo encuentro en octubre. Pero la posibilidad de un nuevo cara a cara es incierta, pues estos debates, al igual que sus reglas, deben negociarse y definirse entre los representantes de las campañas de ambos candidatos. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana ya aprobó el reglamento para el concurso del fiscal general del Estado después de las confrontaciones y dificultades de las últimas semanas. Patricio Díaz está en vivo en ese organismo. Patricio, cuéntanos cuáles son los requisitos que establece el documento aprobado y cuándo se espera tener un nuevo fiscal. Bueno, ¿cuándo se espera tener un nuevo fiscal? Aquí el objetivo del Consejo de Participación Ciudadana es tenerlo hasta mayo, al menos del año próximo, cuando concluye el periodo del actual fiscal general, Diana Salazar. Ese sería el objetivo inicial y de acuerdo a lo que se aprobó esta tarde en el Consejo de Participación Ciudadana, los requisitos, o más bien las prohibiciones, en principio, que fue uno de los temas más conflictivos, se añadieron cerca de 20 inhabilidades en términos de probidad notoria, que fue uno de los ítems que más conflicto, confrontación provocó. Se mantiene, por supuesto, la sentencia ejecutoriada, pero también se incluye el no haber ejercido patrocinio o defensoría técnica en causas que estén relacionadas con el crimen organizado. También se incluye la prueba oral, que recordarán ustedes, los consejeros cercanos al correísmo no querían que se incluya, pero esta estará también en este reglamento. Escuchemos lo que dijo el presidente de este organismo, Andrés Fantoni. Hay que hacer la convocatoria de la Comisión Ciudadana de Selección, no sin antes hacer la convocatoria para la veeduría. Es un proceso que lo estamos haciendo, que sigue su orden, que como ustedes pueden ver, no paralizamos absolutamente nada. Había una percepción que se quería trabar cada una de las fases. No es así, lo estamos demostrando. Precisamente de manera sorpresiva, los consejeros que son cercanos al correísmo se adhirieron al reglamento, al proyecto de reglamento del presidente del Consejo, Andrés Fantoni. Ellos tenían su propia propuesta, se adhirieron porque, según ellos, quieren que no haya autoridades prorrogadas. Con 6 votos de 7 consejeros se aprobó este reglamento para la designación del nuevo fiscal general. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue trasladada desde Israel a Turquía el lunes por disposición del gobierno ecuatoriano. Hasta el momento, la Cancillería no le ha asignado funciones. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cambio se dio por pedido de Abad y para precautelar su seguridad. Luisa María Heredia con más información. Verónica Abad está en Turquía. En una entrevista concedida al diario El País de España, la vicepresidenta hizo público su descontento por el traslado. Una decisión del gobierno que, a decir de ella, es parte de una estrategia para callarla, ya que en el mismo comunicado que le enviaron para avisarle del cambio, le prohíben emitir declaraciones sobre política interna. Abad cree que quieren evitar que intervenga en la campaña electoral de Daniel Noboa. Mi traslado a Turquía no ha sido debidamente preparado. Hemos estado en diversas mesas de trabajo donde se han cometido atropellos administrativos
administrativos que vuelven a afectar a mi familia. Plantearon que dejara a mis hijos en Israel para irme sola a Turquía. No es cierto que el traslado sea por razones de seguridad. El gobierno y la Cancillería mienten. El equipo diplomático de Abad se quedó en Israel. La vicepresidenta viajó sola el lunes y, según denunció, no le han asignado funciones hasta ahora. Lo que han hecho es ponerme al otro lado del conflicto. Lo único que he recibido son órdenes de un viceministro de Relaciones Exteriores que me indica que debo estar en Turquía. Tras la publicación, la Cancillería subió un comunicado oficial a sus cuentas en redes sociales que dice: la vicepresidenta y embajadora Verónica Abad, mediante varias comunicaciones enviadas a la Cancillería, solicitó ser trasladada temporalmente de Israel a otro país. Mencionando los ataques terroristas, la situación de seguridad y por cuanto consideraba que su vida y la de su familia estaban en riesgo. Atendiendo el pedido, se dispuso el traslado temporal de la Embajada del Ecuador en la República de Turquía, ciudad de Ankara. País seleccionado debido a su proximidad geográfica, no requerimiento de visa, seguridad y buena disposición para dicho traslado temporal. Abad espera asumir el poder cuando Noboa solicite licencia para hacer campaña por la reelección. En la entrevista señaló que su gestión se enfocará en corregir errores, pues el régimen de Noboa, a su juicio, ha descuidado aspectos fundamentales y ha utilizado la infraestructura gubernamental para perseguirla. El Congreso español aprobó el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. La iniciativa no legislativa impulsada por el Partido Popular reunió 177 votos a favor. El Parlamento venezolano no lo tomó bien y su presidente pidió aprobar una resolución para romper relaciones con España. El Congreso de Diputados de España marcó su postura frente a la crisis política venezolana y aprobó este miércoles el reconocimiento del opositor Edmundo González como el legítimo presidente electo de Venezuela. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular y respaldada por Vox y el Partido Nacionalista Vasco, obtuvo 177 votos a favor y 165 en contra. Entre los que rechazaron la medida estuvo el oficialista Partido Socialista Obrero, Podemos y Sumar. Con esto, la oposición española busca presionar al jefe de gobierno Pedro Sánchez a reconocer también el triunfo de González. Sin embargo, este ha dicho que no fijará posición hasta no hacerlo en bloque con toda la Unión Europea. ¿Quieren pelea? Queremos también. En Venezuela, la reacción del régimen no fue amigable. Eso que hizo hoy el Congreso de los Diputados es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno legítimamente constituido. Las tensiones entre España y Venezuela se dan 4 días después de la llegada de González a Madrid, luego de ser forzado al exilio por presiones del régimen, según dijo en un comunicado. Ucrania elabora el denominado Plan Victoria para obligar a Rusia a poner fin a la guerra por la vía diplomática, un programa para el fortalecimiento militar y para la reconstrucción que Volodymyr Zelensky espera discutir con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y posiblemente con los 2 aspirantes a la presidencia, Kamala Harris y Donald Trump. Zelensky espera viajar a la Asamblea General de la ONU a finales de este mes y quiere que el plan esté listo antes de la segunda cumbre mundial por la paz en noviembre. El Senado mexicano aprobó hoy la polémica reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que determina que los jueces serán elegidos por elección popular. Esto a pesar de que ayer decenas de manifestantes entraron a la fuerza a la Cámara para impedir la votación que, aseguran, pone en peligro la independencia judicial en el país. A pesar de los disturbios de las últimas semanas, el plan pasó sin problemas por la Cámara Baja del Congreso la semana pasada y luego al Senado, donde el partido Morena de López Obrador carecía de la supermayoría necesaria para aprobarlo. Ya se puede actualizar la proyección de gastos personales. El Servicio de Rentas Internas publicó el formulario para quienes se registren cambios en sus sueldos o cargas familiares también. Además, el gobierno anunció la entrega de 3.800 becas para tecnologías de la comunicación, como lo detalla en el siguiente informe Adriana Bermejo. La Secretaría de Educación Superior entregará 3.840 becas a estudiantes de tercer nivel que hayan iniciado o vayan a empezar el segundo semestre en una tecnología de la información y comunicación en cualquier institución particular del país.
Cubrirá hasta $4,000 para el pago de la matrícula y pensiones. Se podrá postular hasta el 30 de septiembre en la página web ciau.cenecid.gov.es becas TIC. En la selección se priorizará a las personas que pertenezcan a grupos sociales minoritarios en condiciones de vulnerabilidad social o económica y a quienes vivan en zonas rurales y fronterizas. Durante este mes, los trabajadores podrán presentar la actualización de gastos personales a sus empleadores. Aplica para aquellos que hayan tenido cambios en sus sueldos, en el número de cargas familiares o en sus gastos mensuales, con el objetivo de disminuir las futuras retenciones del impuesto a la renta de este año. El nuevo formulario ya está disponible en la página web del SRI. Hasta el 15 de septiembre, maestros del sector público podrán inscribirse en el curso virtual para prevenir la violencia digital en las escuelas. El programa, diseñado por el Ministerio de Educación en alianza con Child Fund, tiene 40 horas de capacitación en temas de privacidad en entornos virtuales, brecha digital y violencia en línea. El curso estará disponible en la página web mecapacito.educacion.gov.es e inicia el 17 de septiembre. ¿Y cuáles son las alertas climáticas para este jueves? Mucha atención, se pronostica en la región Sierra una temperatura mínima de 24 grados centígrados y una máxima de 27 grados. El índice de radiación entre 11 y 13, lo que significa extremadamente alto. Para mañana en la costa, el INAMI prevé una temperatura mínima de 29 grados centígrados y una máxima de 33 grados. Ahora se pronostica una radiación ultravioleta entre nivel 6 y 8, que significa alto. Por esta razón, se recomienda minimizar la actividad intensa al aire libre y sobre todo utilizar protección solar adicional para encarar las variaciones climáticas. El Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria de elecciones y llama a 13.7 millones de ecuatorianos a acudir a las urnas el 9 de febrero del próximo año. A partir de hoy, la publicidad estatal será revisada por el CNE. Patricio Díaz, con más información. El Consejo Electoral convocó este miércoles a 13.7 millones de ecuatorianos a acudir a las urnas el próximo 9 de febrero para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Ecuatorianos y ecuatorianas, actores políticos sobre todo, tengan la certeza de que estos comicios se realizarán de manera abierta, transparente, equitativa. Estos comicios tendrán un cambio porque ya no se elegirán 137 asambleístas, sino 151. El número se incrementó debido a que aumentó la población. Tal vez en el tamaño de la papeleta exista una diferencia, por el resto no hay ninguna modificación en la parte operativa. A partir de este día también empiezan las actividades formales del proceso, como la inscripción de candidaturas, que inicia el viernes y va hasta el 2 de octubre. Aunque el trámite se puede hacer por internet, los candidatos presidenciales han preferido en los últimos años hacerlo presencialmente. El Consejo Electoral dará todas las facilidades, como ha sido en procesos anteriores, para que estén personas y equipos en las delegaciones provinciales y aquí en Matriz también, en el caso de que las organizaciones políticas necesiten apoyo. Con la convocatoria se dispone también la prohibición a las instituciones públicas de hacer publicidad o propaganda, salvo en temas como cierres de vías, emergencias, seguridad, salud pública, entre otros. Y deberán tener la autorización del CNE. Y aunque la norma determina límites para el gasto electoral y mecanismos de control, en la práctica las organizaciones políticas tienen vía libre para el desarrollo de sus campañas. Las redes sociales, de hecho, son un territorio gris para ese control. Además, el Consejo Nacional Electoral reconoce que no puede garantizar que las campañas sean financiadas únicamente con recursos lícitos. La política en Ecuador se financia con dinero público y también con recursos privados, financiamiento que tiene límites que son establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Para los comicios generales de 2025, el tope para cada binomio será de $5,5 millones. Si se mantienen las 16 candidaturas, estas podrían alcanzar un gasto de campaña de $93,500,000. Eso es lo que establecen las resoluciones, pero ¿cómo se hace cumplir?
La ley electoral determina que en el sistema contable del financiamiento a la política, las organizaciones deben registrar de manera obligatoria su plan de cuentas. Lo deben hacer cada 15 días hasta que finalice el proceso y 90 días después de terminado el sufragio, tienen que liquidar cuentas. ¿Y si no lo hacen? Si no lo hacen, no pasa nada, porque para que el Tribunal Contencioso Electoral aboque conocimiento y resuelva, debe mediar una denuncia. Además, echa la ley, echa la trampa. El caso Sobornos demostró que contratistas del Estado financiaron bajo distintas figuras al correísmo, organización política que detentaba el poder. Recientemente, en el caso Metástasis, la Fiscalía presentó chats en los que narcotraficantes como Leandro Norero hablan de colocar dinero en campañas electorales. En el Consejo Nacional Electoral reconocen que no pueden garantizar que en las campañas no habrá dinero que provenga de actividades ilícitas. No tenemos los recursos del personal de inteligencia, etcétera. Nosotros no podemos garantizar o afirmar el 100% este dinero no viene de forma ilícita, ¿no? Sino lo que nos informan las organizaciones políticas. Como tampoco pueden controlar lo que se gasta en redes sociales. De las distintas plataformas, únicamente Meta, que abarca Facebook e Instagram, transparenta el gasto en anuncios políticos. YouTube, X y TikTok no lo hacen. Así, las campañas políticas se desarrollan con un marco de control que controla poco y al que las organizaciones políticas ya le han tomado el pulso. El archivo del juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar es una derrota para el correísmo. La Revolución Ciudadana lleva años intentando destituirla para lavar su imagen. Parte de su estrategia era crear una comisión de la verdad. Luisa María Heredia con un análisis. El correísmo acaba de sumar otra derrota, pero esta es sin lugar a dudas la más grande de todas. Que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional rechazara la calificación del juicio político contra la fiscal general Diana Salazar mandó abajo el principal punto de la agenda legislativa de la Revolución Ciudadana. El correísmo lleva más de un tercio de su existencia tratando de destituir a Salazar. Lo ha intentado de varias maneras, principalmente presentando pedidos a la Asamblea para llevarla a juicio político. ¿Qué les hizo Diana Salazar? Investigar los casos más emblemáticos de corrupción del país, que coincidentemente son aquellos en los que son mencionados exfuncionarios del correísmo. Diana Salazar logró la sentencia ejecutoriada del caso Sobornos, que dejó fuera a Rafael Correa de la lid electoral, y le sigue cerca de 30 investigaciones penales más por peculado, tráfico de influencia, fraude procesal, delincuencia organizada y hasta tentativa de asesinato. Inició la investigación del caso Odebrecht, que dejó a Glass sin la vicepresidencia. También los casos Reconstrucción de Manabí, Singue y Cenagua, que han llevado a exilio a una larga lista de exministros, exsecretarios, exasesores, exlegisladores y amigos del correísmo. El correísmo quería lavar su imagen desdibujando la labor de Diana Salazar, que se ha consolidado como una fiscal firme en la lucha contra la corrupción. Esa era su estrategia. Por eso exigía la conformación de una comisión de la verdad que revise a profundidad los procesos judiciales abiertos en su contra, para que en casos de detectar rasgos de persecución se revisen las sentencias. Fue lo que le pidió para poder hacer un acuerdo legislativo al expresidente Guillermo Lasso al inicio de su mandato, a cambio de dejarlo gobernar. Luego hizo lo mismo con el régimen de Noboa. Logró el acuerdo, y aunque el oficialismo no apoyó crear la Comisión de la Verdad, sí le entregó la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El archivo definitivo del juicio político sellará este nuevo intento fallido del correísmo. Otro de los problemas que enfrenta la crisis de energía es la alta carga que tienen las líneas de transmisión, que no resisten más generación eléctrica ni la demanda que sigue incrementando en el país. Para ampliar su capacidad, el Estado debe ejecutar 60 obras cuya inversión supera los 1.700 millones de dólares hasta el año 2032. Diego Cuenca describe su plan de expansión. La crisis eléctrica arrastra un problema en las líneas de transmisión. Esta red se extiende a lo largo de 6.217 kilómetros, por donde se distribuye toda la energía para el país. Según el Plan Maestro de Electricidad, que el Ministerio de Energía publicó el mes pasado, la cargabilidad de los equipamientos existentes alcanzó el 80% de la capacidad máxima. La principal razón es porque incrementó la demanda eléctrica. Por eso ese documento propone un plan para expandir la transmisión, que implica el reemplazo o repotenciación de las instalaciones que han cumplido su vida útil de operación. Desde el 2023 hasta el 2032, el Estado tiene que ejecutar 60 obras, que le costarán 1.748,19 millones de dólares,
Por ejemplo, el plan propone ampliar subestaciones, instalar transformadores y otros equipos complementarios. Según la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, 3 proyectos de corto plazo ya se hicieron en diciembre del año pasado. Ampliaron la capacidad en subestaciones de Cuenca, Durán y Orellana, con la instalación de nuevos transformadores. Pero no es suficiente para la generación de 1.129 megavatios que quiere contratar el gobierno este año. Esa carga afectará la infraestructura de transmisión, que está debilitada, pues el 18 de marzo el Operador Nacional de Electricidad SENACE ya alertó que debido a la falta de la expansión en los sistemas de generación, transmisión y distribución, ocasiona que el Sistema Nacional Interconectado opere en condiciones de estrés, pero no lo cuantifica de manera global. El ex juez y testigo protegido del caso Plaga, Jofre Rivera, suma un nuevo proceso en su contra. La Fiscalía de Manabí le formuló cargos por prevaricato, informa Fabiola Santana. El ex juez de Chone, procesado en el caso Plaga, Jofre Rivera, recibió una nueva orden de prisión preventiva. Este miércoles, la Fiscalía de Manabí lo procesó penalmente por prevaricato por conceder ilegalmente boletas de excarcelación a 5 presos sentenciados. La Fiscalía sostuvo que ese es otro caso de abuso de las acciones de protección. El ex juez de Chone ya está detenido en el caso Plaga, que investiga a una red de abogados que captaba presos para conceder su libertad, con la ayuda de jueces reclutados a cambio de coimas. En Plaga, él es testigo protegido y hace un mes en su testimonio anticipado hizo revelaciones de la red de corrupción en la justicia. Dijo que el abogado Cristian Romero le ofreció solucionar su expediente disciplinario a cambio de restituir los derechos políticos de Rafael Correa. Resolución que, según Romero, iba a elaborar Patricio Pazmiño, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El periodista Carlos Vera publicó esa información en su cuenta X y Romero pidió detener el plan. Por su aporte en las investigaciones, el ex juez Jofre Rivera tenía previsto recibir una pena reducida en el caso Plaga, pero ahora podría enfrentar entre 5 y 7 años por este caso de prevaricato. Nuevamente, el cofundador del medio digital La Posta, Anderson Boscan, y su esposa Mónica Velázquez salieron del país denunciando seguimientos y también alerta de atentados contra sus vidas. A continuación, un informe. Yo soy Mónica Velázquez. En un video pregrabado, Anderson Boscan y su esposa Mónica Velázquez anunciaron que dejaron el Ecuador por seguridad. Dijeron que drones sobrevolaban su casa cerca del cuarto de sus hijas y que eran seguidos por agentes de inteligencia de la Policía Nacional. Esta es la segunda vez en que el cofundador del medio digital La Posta y su cónyuge salen del país. Hace un año lo hicieron tras la investigación del caso El Gran Padrino, que fue llevado a la justicia como caso Encuentro. En ese entonces denunciaron nexos de la mafia albanesa con el empresario asesinado Rubén Cherres, amigo de Danilo Carrera, cercano a la política. En esta ocasión dicen que su salida es indefinida y tramitan asilo político en Canadá. Fundamedios lamentó la situación de la familia, sin embargo no la defiende. Es de conocimiento público que el señor Boscan ha mantenido una relación cercana con figuras del crimen organizado, según consta en diversas investigaciones de casos emblemáticos de delincuencia organizada como Metástasis, Encuentro, etc. Este tipo de vínculos va más allá del ejercicio periodístico responsable. No defenderemos a quienes en medio de investigaciones abiertas se les vincule con actividades ilícitas y con procesados por delincuencia organizada. Boscan tiene una investigación abierta derivada del caso Metástasis por su cercanía con el narcotraficante Leandro Norero. En días pasados, él acusó a la Fiscalía de retardar las investigaciones sobre la mafia albanesa y dejar fugar al cabecilla Dritan Yika. El correísmo lo replicó en redes a puertas del fallido juicio político contra la fiscal general, y sobre eso Diana Salazar habló en una entrevista en Contacto Directo. Que entre los chats que se encontraron en los teléfonos de Leandro Norero, que se trataban de ñaños queridos. Entonces no nos sorprende. De hecho, tienen una arista, es una pirámide que está liderada por el sentenciado que ha recogido esta supuesta noticia, por el medio digital que resulta como caja de resonancia, y es una estrategia para debilitar. Según los archivos del caso Encuentro publicados por la Fiscalía, Boscan y su pareja visitaron la casa de uno de los procesados, Gabriel Mazú. Según los diálogos, Mazú les financió un departamento de $500,000. Boscan lo ha negado y ahora está a la espera del pronunciamiento de Canadá.
Falleció el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, a sus 86 años. Ganó 3 veces la presidencia y bajo su administración se firmó la paz con Ecuador. Renunció en medio de escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, por los que fue condenado a 25 años de cárcel, pero por su delicado estado de salud recibió el indulto humanitario. La noticia la dio esta tarde su hija Keiko, que en redes sociales publicó: después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Fujimori gobernó el Perú durante 10 años, de 1990 al 2000. Llegó al poder en medio de una profunda crisis económica, en un país azotado además por el terrorismo de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, a los que decidió combatir desde el inicio de su mandato. Dio un autogolpe con el que disolvió el poder legislativo y convocó a elecciones de un Congreso Constituyente democrático que fue 100% a su favor. La relación con Ecuador estuvo marcada por la guerra del Alto Cenepa en tiempos del gobierno de Sixto Durán-Ballén y en octubre de 1998, en otro momento de tensas relaciones militares y diplomáticas, dio paso a la firma de la paz cuando Yamil Mahuad gobernaba Ecuador. Fujimori se había reelegido para un segundo mandato y después para un tercero, que terminó en forma abrupta cuando estalló el escándalo de los Vladivideos que mostraban el pago de sobornos a políticos, involucrando a su poderoso jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos. Huyó a Japón, desde donde envió su renuncia, y años más tarde, cuando preparaba su retorno al Perú, fue arrestado. El ex hombre fuerte enfrentó desde entonces una serie de demandas por sus políticas represivas en la lucha contra el terrorismo. Fue acusado de varias masacres, condenado en 4 juicios penales. La mayor condena, 25 años de cárcel en 2009. Estados Unidos. Harris ganó el debate. Los discursos de los candidatos Donald Trump y Kamala Harris no fueron el único elemento de comunicación que se manifestó la noche del martes. En la gestualidad se generó una narrativa paralela a la que la audiencia le asigna distintos significados. En ese debate también triunfó la vicepresidenta Kamala Harris. En el debate del martes, una cosa es lo que se dijo con palabras y otra fue el discurso de los cuerpos. Desde el inicio, en el ingreso al escenario, la vicepresidenta Kamala Harris avanzó hacia un Donald Trump que no terminaba de acomodarse en su atril para darle la mano. Entraba así en su espacio, lo invadía, imponiendo desde el primer momento una imagen de seguridad y también de liderazgo. Durante el debate, el expresidente Trump evitaba el contacto visual con Harris. Ella no solo que lo miraba, sino que se dirigía hacia él en sus alocuciones, lo increpaba, ejecutando casi a la perfección una batería de movimientos. Inclinar hacia atrás la cabeza, abrir los ojos en señal de sorpresa, o colocar su mano bajo el rostro en un gesto de atención o de indignado asombro. Por el lado de Trump, él no se contiene. Lo que se ve es lo que hay. Y en el debate lució cansado, mirando hacia abajo, sin determinar a su oponente, y su rostro contando lo que no se podía decir abiertamente, que había un enfado, que nunca se sintió cómodo. Y Harris lo leyó bien. Tuvo una galería de sonrisas y de otros gestos que hacían de sus reacciones un discurso paralelo que se montaba sobre lo que decía el expresidente, logrando así que en los turnos para hablar que tuvo Trump, la atención no estuviera exclusivamente en él. Harris lució enérgica y positiva, y eso iba en contraposición a la postura crítica y pesimista del expresidente, que caía reiteradamente en las trampas que le ponía a una rival que sabía que sin tener la palabra también se podía decir mucho y que estaba en extremo preparada para esta instancia. Y sin embargo lucía espontánea. La noche del martes fue Kamala Harris quien comunicó más. A Trump no le alcanzó con el discurso. Y las encuestas sobre quién ganó el debate en Estados Unidos le dan la victoria a Kamala Harris, aunque esa diferencia no se refleja en la intención de voto. Las preferencias siguen ajustadas dentro de un margen de error que no permite definir aún quién ganará la presidencia en ese país. El informe con Pedro Jiménez.
El encuentro que puso cara a cara a Donald Trump y a Kamala Harris dejó marcada una enorme diferencia entre los votantes a los que se les preguntó quién había ganado el debate. La cadena de televisión CNN corrió una primera encuesta en la que respondieron que Kamala Harris con 63% y Donald Trump con 37%. Pero el impacto en el público en materia de intención de voto es distinto. 82% respondió, no afecta mi decisión. 14% señala, me hizo reconsiderar, pero no cambiar de opinión. Y solo el 4% dijo, mi intención de voto ha cambiado, pero no en qué dirección. De ahí que los promedios de las encuestas nacionales previas al debate mantienen para Kamala Harris una ventaja de apenas 1%. Trump llegó a decir después que ha sido su mejor debate y la campaña de Harris, impulsada por el resultado de anoche, ha pedido que haya uno más. Faltan 55 días para las elecciones y a partir de mañana ambos candidatos retoman sus recorridos y actos masivos. Harris estará en Carolina del Norte, uno de los estados que puede definir la votación del 5 de noviembre y donde pasó de estar 6 puntos atrás a empatar a Trump. Donald Trump, en cambio, estará en Arizona, otro de los estados indecisos donde intentará mantener o aumentar la ventaja de 5% que ha tenido sobre Harris en ese estado desde antes del debate. Huertomanías, un proyecto que da trabajo a personas con problemas de salud mental, destaca en el país y gana un premio de la Organización de Estados Iberoamericanos por su estrategia de educación no tradicional. Valeria Navarro con los detalles. 15 personas que tienen esquizofrenia, bipolaridad y depresión crearon un huerto, lo llamaron Huertomanías, y por las visitas guiadas ganaron el premio Óscar Arnulfo Romero, que otorga la Organización de Estados Iberoamericanos en Educación en Derechos Humanos. El proyecto nació hace 9 años en Quito para dar trabajo a personas con problemas de salud mental. Para recorrerlo, hay que colocarse un letrero con el nombre y una cualidad positiva del visitante. En la parte de atrás, lleva, sin que la persona lo sepa, una palabra asociada a las personas con trastornos mentales. Cristian Navas da la bienvenida al primer juego, que se llama La Vida de Locos, una ruleta con cédula que diga discapacidad psicosocial. Yo pensé que iba a poder conseguir un trabajo acorde a lo que yo había estudiado, pero resulta que no. Al llegar al huerto, encuentra a personas sembrando y cosechando frutos y plantas. El mensaje es claro, la libertad es terapéutica y el trabajo hace que las personas sean independientes. Ver tantos árboles, ver ese verde me dio como esperanza, dije, voy a estar bien. El corazón del huerto es el Triángulo de las Verduras, un invernadero donde las personas utilizan herramientas y prueban que no son peligrosas. En realidad, la convivencia, el compartir, el enojarme con alguien, pero al mismo tiempo recuperar y saber que el vínculo no se va a romper porque me enoje o por mi locura, es lo que realmente recupera. En la cocina se preparan los productos que se venden como mermeladas, chucrut, aceite de romero, ají con especies y té. Los productos llevan nombres asociados a su realidad. Huertomanías apuesta por una sociedad inclusiva porque las personas con esquizofrenia, bipolaridad o depresión sufren de soledad. Inicia el Festival de Jazz en el Teatro Nacional Sucre en Quito, mientras que en Guayaquil habrá una exposición de arte. En el siguiente informe de María Belén Goncalves conozcamos más detalles de estas propuestas y sus fechas en la agenda cultural. Hoy arrancó en Quito el 19º Festival de Jazz, que desde 2004 organiza la Fundación Teatro Nacional Sucre y desde entonces pone en escena nuevas propuestas musicales de artistas nacionales e internacionales. Se realizará una serie de 6 conciertos hasta el 29 de septiembre en el Teatro Nacional Sucre y en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Paralelo se dictarán clases magistrales y conversatorios con el público. El pintor guayaquileño Manuel Ugarte expone su más reciente obra, Armonía Cromática.
El maestro, perteneciente a la tercera generación de artistas de la llamada Escuela de Pintura de Guayaquil, deja entrever un juego de líneas rectas y curvas que expresan la experiencia del hombre. La muestra estará disponible en Guayaquil Tenis Club, sede centro, hasta el 16 de septiembre. Se debe moderar la ingesta del café en personas mayores. Así lo recomienda un estudio realizado en Estados Unidos. Determina que a medida que envejecemos, el consumo excesivo de cafeína podría acelerar la aparición de dificultades en la memoria y otros efectos. Bessie Granja con el informe. Es el sonido con el que muchos comienzan su día. Aunque la ciencia le ha atribuido efectos estimulantes y beneficios a la salud en general, al consumo del café, un estudio advierte que conforme se envejece, se debe tener cuidado con la cantidad que se ingiere, específicamente por sus consecuencias en el motor más perfecto que tiene el ser humano, el cerebro. La investigación fue realizada por la doctora Kelsey Sewell del Advent Health Research Institute en Orlando, Florida. Fue publicada en la revista médica Medscape Medical News y presentada en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer 2024. El documento detalla que el consumo moderado de café puede tener un efecto protector, pero más de 3 tazas al día acelera el deterioro cognitivo. Para concluir esto, la doctora analizó a 8,000 adultos mayores que fueron clasificados según su consumo: alto, más de 4 tazas de café al día; moderado, hasta 3 tazas; y nulo. Aquellos que bebían moderadamente mostraron un menor descenso en su inteligencia fluida en comparación con quienes consumían café en exceso o en aquellos que no lo hacían. Para la doctora Sewell, este resultado abre la puerta a más investigaciones sobre los efectos de la llamada pepa de oro en la salud cerebral. Sin embargo, el mensaje es claro: disfruta de un buen café con moderación. Se inauguró la tercera edición del concurso El Valor de Hacerlo Bien, protagonizado por estudiantes de educación general básica y bachillerato del país. Ellos pueden inscribirse de manera gratuita para realizar cortometrajes sobre solidaridad, respeto e inclusión. Más detalles de esta iniciativa con Luis Alfredo Zúñiga. Fomentar la creatividad y la reflexión en los adolescentes. Esa es la intención del concurso El Valor de Hacerlo Bien, que este miércoles lanzó su tercera edición. Estudiantes de educación general básica y bachillerato del país pueden inscribirse para crear cortometrajes en 4 categorías: ficción, documental, campaña educativa de TikTok y Tu Valor sin Drogas. Los jóvenes deberán usar su imaginación para, en un máximo de 8 minutos, abordar temas como solidaridad, respeto, inclusión y otros valores. El concurso lo realiza la Mesa Nacional de Educación en Valores, junto al Ministerio de Educación y en alianza con el Festival Intercolegial de Cine. Ya que creemos que los jóvenes no solamente son ustedes el presente, sino que son los agentes de cambio del futuro. Los jóvenes expresarán su forma de ver el mundo en audiovisuales de alta calidad. Tendrán el acompañamiento de los organizadores durante 4 meses, en los que participarán en talleres y tendrán asistencia para elaborar los guiones y luego producir sus cortos con equipos profesionales. Las inscripciones serán hasta el 20 de septiembre. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo, los invitados son Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, para decir hasta cuándo mantendrá el paro en Guayaquil, que ya lleva 3 días. Además, nos acompañará la doble medallista de oro, Kiara Rodríguez, para contar cómo vivió sus 2 triunfos y lo que viene después de haber sido la reina del podio en los Paralímpicos de París 2024. Amigos, los esperamos en la primera emisión de Televistazo a partir de las 5:55 de la mañana, también en vivo por ecuavisa.com. Buenas noches.